Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos con la conferencia de prensa virtual sobre nutrición de maíz organizada por Fertilizar Asociación Civil, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el ingeniero Andrés Grasso, asesor técnico de esa entidad. Con él continuamos con la segunda parte de esta nota, conversando sobre la importancia del manejo por ambientes y el desafío a los rendimientos promedios usuales de los productores, aplicando mejores metodologías en el manejo de la nutrición. Bueno, mi nombre es Andrés Grasso, soy ingeniero agrónomo y coordino el Comité Técnico de Fertilizar. Ayer, 31 de agosto, estuvimos dando lo que nosotros estamos viendo para esta campaña de maíz desde el punto de vista de la nutrición del cultivo. Una de las cosas que remarcamos ayer dentro de lo que es el contexto de esta pre-campaña, a la hora de encarar la fertilización de los cultivos, es entender cuál es la diferencia entre nutrir un cultivo y fertilizarlo. Y en ese pasaje, pasar de fertilizantes a nutrición, la clave es el diagnóstico y el manejo de lo que es la nutrición en sí. Todo parte de un diagnóstico. Diagnóstico, a la hora de decidir la fertilización del cultivo, no es solamente ir a tomar muestras de suelo, que de por sí, y entre paréntesis, hacemos y tomamos muy poco. Solo el 14-15% de los productores que hace cultivos de grano, en total, no solamente para maíz, muestrea el suelo. Entonces ya de por sí, la toma de muestra, que es la parte más sencilla del diagnóstico, si se quiere, es donde también estamos fallando mucho. Pero además de conocer el suelo, conocer el sitio desde el punto de vista químico, debemos reconocer ambientes, que ese es un paso hacia adelante de hacer el diagnóstico. ¿Qué es reconocer ambiente? Bueno, no es algo muy complejo, es determinar en cada uno de los ambientes cuál es la limitante más importante para la generación de rendimiento del cultivo y en función de eso empezar a tomar las decisiones. Por ejemplo, si yo sé que el bajo es la parte más productiva del lote o del ambiente donde yo voy a producir, lo que deberíamos tener es, primero, bien diagnosticados esos dos ambientes, bajo y loma, para saber de qué estamos hablando. Y después tener una idea de cuán representativo es cada uno de los ambientes para decir y decidir si después lo vamos a manejar por separado o lo vamos a manejar juntos, ¿sí? Pero reconociendo que el paisaje, que el lote donde nosotros vamos a producir es algo heterogéneo y que si nosotros nos hacemos de cuenta de que eso no existe, eso nos va a llevar a tomar decisiones realmente muy equivocadas. O por defecto, es decir, porque pusimos menos, o por exceso también, que también es un problema, es decir, porque pusimos más. Entonces, el diagnóstico es clave y es el punto de partida para la fertilización. Una vez que tenemos el diagnóstico, análisis de suelo, entender los ambientes, cuál es la expectativa de rendimiento de cada uno de los cultivos en cada uno de esos ambientes, está la parte de la interpretación, ¿no? Entonces me siento, tengo un panorama de lo que fui a ver al lote y después interpreto, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a ir? ¿Cuáles son mis decisiones de manejo? Y por último, diseñar la estrategia de fertilización del cultivo que tiene que estar asociado al diagnóstico y la interpretación. ¿Qué es diseñar la estrategia? Nosotros planteamos el manejo de la buena práctica de los nutrientes, que es los famosos 4 criterios de decisión. Elegir la fuente del fertilizante, que esto es fundamental porque sabemos que las fuentes, como dijimos antes, tienen diferentes nutrientes y nos ayudan en diferentes momentos del cultivo o en diferentes situaciones o condiciones ambientales a hacer más eficiente el uso del nutriente. Definir la dosis. La dosis es cantidad, es decir, kilos de fertilizante que voy a poner, pero también la identidad de la cantidad de nutrientes, es decir, ¿voy a poner solamente nitrógeno? ¿Voy a poner nitrógeno y fósforo? ¿O mi cultivo necesita nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, boro, algunos bioestimulantes? Es decir, la dosis no es solamente cantidad, sino es calidad, es decir, cuánto de lo que realmente necesita o restringe mi cultivo voy a poner. Es fundamental poder tener presente la dosis. Entonces dijimos fuente, dijimos dosis. Y por último hay otros dos, que esta campaña es muy importante, que es momento, cuándo voy a poner el fertilizante, y lugar, dónde lo voy a poner. Lo voy a poner boleado en la superficie, lo voy a poner subsuperficial. Si lo pongo subsuperficial, es decir, abajo de la superficie del suelo, lo pongo
al lado y junto con la semilla, lo pongo al costado, lo pongo abajo. Estos 4 criterios que hacen al manejo de los fertilizantes, pero que hacen que la nutrición sea eficiente, es la clave fundamental. ¿Para qué? Para que el nutriente que yo pongo con el fertilizante esté sincronizado en tiempo y en espacio con la necesidad que tiene el cultivo. Otra de las cosas que es muy importante en esta campaña, por suerte, tenemos ese cisne gris, como decimos recién, que es esta niña que puede llegar a aparecer en algún momento, pero lo otro bueno que tenemos esta campaña es que la condición de precios, es decir, el margen bruto, el negocio de la producción de maíz es realmente muy bueno. 2 datos nosotros mostramos en la jornada que hicimos ayer. Respecto del 2018, que es el último mejor margen bruto que había en pre-campaña, es decir, para el mes de julio o agosto, el de este año está 23% por arriba en dólares. O sea, es realmente muy bueno. Y comparado con el año pasado, que esa es la otra noticia muy llamativa, está 70% mejor. El año pasado, cuando hacíamos los números para el manejo de la nutrición de cultivo y el precio de los fertilizantes y qué sé yo, el maíz estaba a $130. Hoy está arriba de 200. La verdad que el número es como para ir con tecnología en maíz, que es un cultivo súper dependiente de los insumos, a fondo. Y por último, lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la nutrición del cultivo es que de los 4 grandes cultivos que hacemos en la Argentina, el maíz es uno de los más paradigmáticos. ¿Por qué? Porque es donde más genética estamos sembrando, es decir, donde tenemos muchísima más potencialidad de rendimiento y donde ha quedado muy atrasada el manejo de la nutrición. Estamos poniendo híbridos con genética de punta a nivel global y nuestro manejo de la nutrición se quedó atrasado al menos 20 a 25 años. ¿Sí? Es ese ajuste que hace el productor de pongo entre 200 y 250 kilos de urea y 80 kilos de MAP para arrancar y con eso me tiro a alimentar un Fórmula 1 que me está diciendo que va a rendir 14.000 kilos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una brecha para capturar rendimiento desde el punto de vista de la estrategia de nutrición que nosotros vemos es muy marcada. ¿De qué estamos hablando con eso? En promedio, para toda la región, los datos nuestros nos indican que nos estamos perdiendo 20% de productividad. Esto, 20% de productividad en maíz es entre 1.500 y 2.000 kilos de maíz por hectárea. Entonces, esto es, che, me fue bien, el maíz me rindió 10.000 kilos. Bueno, podría haber sido 12.000. Entonces, hay un gap para capturar por este ajuste en el manejo de la nutrición. Mejor nitrógeno, mejor fósforo, mejor azufre, mejor zinc, los 4, ¿sí? Para capturar, es decir, alcanzables a escala de lote de productor de un 20%. ¿Eso quiere decir que estamos haciendo todo mal? No. Eso quiere decir que el productor hace con lo que tiene, lo que sabe y lo que puede, pero sí el alerta amarillo es, che, mirá que si mejorás un poco el diagnóstico y ajustás tu paquete de nutrición, rápidamente, en una campaña, vas a capturar 20% más de producción, y es mucho, ¿sí? Y ayuda también, que es la otra cara de la moneda, a cerrar los balances de nutrientes, a ser más sustentable, ¿sí? A que el suelo esté más fértil o sostener esa fertilidad que tiene el suelo por más tiempo. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.